no, no sé si estoy con seguridad si significará o no granizo. Chijo, porque también puede ser sombra. Bueno, es un comentario adicional. Y otro término, hicha. Hicha. ¿Qué quiere decir? Ahora. Hicha ahora. De hecho, este es el compuesto para referirse a fecha. Hichuru, día. Uru, día. Hichuru, el día de hoy. ¿Ya? Y lo podemos interpretar como fecha. Y luego la CH golpeada, chaya. Surge en la palabra chaya. Palabra vista en la clase anterior, chaya. Que quiere decir esparcir. Luego la chin. Dice piojo o liendre. Chin. Y luego otra palabra vista en la clase anterior fue chuyu. Significa gorro. El chuyu, recuerden, se asocia a la palabra chulo para referirnos a de lana para protegernos de la cabeza del frío. Practiquemos. La cha, chama, shishi, hicha, ¿ya? CH explosiva. Chaya, chini, chuyu. Entonces, ejercite tanto las aspiradas como las glotalizadas. Las aspiradas se acercan la hoja hacia la boca y, bueno, tienen que tener ese efecto. Hacer vibrar la hoja al momento de pronunciar una palabra con consonante aspirada. Luego tenemos las consonantes que surgen en la zona bucal velar. K, K, K. Entonces tenemos la K simple. ¿Sí? Natalia Bravo está preguntando, ¿puede repetir el ejercicio para hacer la CHH y CH apóstrofe? Ah, ya. Natalia. Bueno, si tienes una hojita, el ejercicio del CH aspirada, vamos a pronunciar la palabra áspero. Chama, 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 chama. ¿Ya? Esta palabra chama, que quiere decir áspero, tiene similitud con chama, que es la palabra explosiva, que quiere decir fuerza. Chama. No vibra la hoja, ¿ya? Chama, chama, chama. La hoja toma movimiento. Entonces, la consonante CH, Natalia, surge de la zona bucal donde está la pared, choca con la lengua. Ama, ama. ¿Ya? Ahí surge el CH. Entonces, ahí está el ejercicio, en ese punto de articulación. Ya, entonces continúo con la K simple. Surgen palabras como canca, cayu, kimsa,
Kunka. ¿Ya? Kanka quiere decir, traducción, asado. ¿Ya? Refiriéndonos a la carne cruda o a la carne mediante canca, bueno, es un error. ¿Ya? Canca es asado. ¿Cómo podemos decir carne cruda en aymara? Aicha. Aicha. ¿Ya? Para carne. Canca, asado. Kayu, pies. Pies. Pie. Vamos a poner pie. ¿Por qué razón? Porque al momento de pluralizar pies, pasaría a ser cayunaja. O en el término paseño o ariqueño, cayunaca. Cayu, pie. Quinza. 3. Número 3. Cunca, cuello. Bueno, luego la siguiente consonante, la K. Aspirada. Surgen palabras como Kaya, Kushi. Ay, perdón. Kisti. Entonces, Kaya. Kaya. Nos acercamos al papel. Kaya. 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 ¿Qué quiere decir? Aquel, aquello, aquella. Pero, se fue la imagen. Tiene que esperar un segundito que hay un problema. Ya, ahí volvió. Sí. Ya. Ya, ahora que volvió la imagen, repito nuevamente. Consonante ja, aspirada. Surgen palabras como haya, huchi, histi. ¿Ya? Ejercito. Papel frente a mi boca. Haya, haya, haya. Toma movimiento. Kushi, kushi, histi. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir haya? Aquello, aquella, aquel. Cuchi, cerdo. Y kisti, ¿quién? ¿Quién? K apóstrofe. K explosiva. Surgen palabras como cauna, cara, calla, calla, calla. ¿Ya? Igual hay que ejercitar harto esta consonante para no equivocarse con la K, con esta, que se asocian. Pero esta es posvelar. En la vibración de esta consonante surge en el cuello. En cambio, la A ocurre en la boca. ¿Ya? Fíjense en el gráfico del aparato fonético. Cauna, entonces, huevo. Sí, quiere decir huevo. Ara, salado. Y calla, abono.
¿Hay alguna pregunta, comentario? Sí. Roxana Calle Mancilla pregunta cómo se escribe quién. ¿Quién? 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 Kisti. K-H-I-S-T-I. Kisti. Sopladito, ¿ya? Kisti. No simple. No es kisti. Es kisti. Un soplido entre medio del labio. Kisti. Eso, Roxana. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Natalia pregunta, cuando se refieren a blanco, hombre blanco, debe referirse a cara. Ah, ara, sí. Ahora es la consonante que se... no. ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. No. Natalia Bravo pregunta, cuando se refieren a blanco, hombre blanco. A hombre blanco. Janco. Pero entiendo la pregunta que se refiere, Natalia, por el término que se le asocia al otro, el ara. ¿Ya? Es que ahora vamos a trabajar. No viene de esta cara. Ahí está la diferencia. Una cosa es cara y otra es ara. Nicole Cáceres pregunta, ¿cómo es la pronunciación de la KH? De la KH. K. ¿Ya? Está en el punto de articulación velar. ¿Ya? La vibración no ocurre en el cuello, tiene que ocurrir en la boca. Ka. ¿Ya? Papel en la boca. Ka. A comparación a las glotalizadas, es más golpeada. Ka. Muy bien. Ya, también Patricia García, de Chile. En el diccionario aparece la variante NH. ¿Puede explicar eso, por favor? Sí. La variante, claro, como lo dice la palabra, variante, una variabilidad de la aymara. Porque el paseo tiene la consonante J. O sea, la consonante, claro, la J. Y la consonante NH es propio del tarapaqueño. Y esta se emplea mucho para el pronombre posesivo. Posesivo. Ya, para el pronombre posesivo en primera persona. ¿Ya? ¿Quién pregunta eso? Patricia García. Patricia García, ya. La variante NH es propia del lenguaje tarapaqueño, de la aymara de este contexto. Y esta consonante se ocupa mucho para el pronombre posesivo en primera persona. Por ejemplo, taika, ¿qué quiere decir mamá? ¿Ya? Taika quiere decir mamá, pero yo quiero decir mi mamá. Es mi mamá. Taika. Ay, el azul se fue. Taikana, ¿ya? ¿Y por qué se habla de una variante? Porque el paseño o ariqueño dice taikaja. Taikaja. Entonces, por eso en el diccionario sale mencionado que esa consonante es la diferencia entre aquellas, para referirnos a un término en primera persona, posesivo. ¿Eso quién lo ha comentado? Disculpe. Patricia García, espero que te haya quedado claro eso. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Ya. Bueno, amiga Nati, cara es salado, ¿ya? Y cara pelado.
que es la consonante que vamos a trabajar ahora, la K. Simple, aspirado, glotalizado. Patricia García te dice muy claro, muchas gracias. Gracias. Uspajarpan. Igual puede ser paisuma. También es una variable de decir, dar las gracias. Uspajarpan, paisuma. Ya, y por último, la consonante K surge de la zona bucal postvelar, o sea, vibra en el cuello la palabra, ¿ya? A comparación a la K, que surge de la velar, dentro de la cavidad bucal, no en el cuello. ¿Ya? Esa es una diferencia que hay que tener claro con la consonante K. Ya, en este caso, K surgen palabras cachu, carwa, bueno, ahí voy a explicar. Cota, coyo. Otra puede ser que el caña. Que el caña. ¿Ya? Simple, tal como se escribe. Cachu, carwa, cota, coyo, el caña. Es postvelar, por lo tanto, esta consonante hace que la vocal U tome el fonema O y la vocal I tome el fonema E. ¿Ya? Entonces, yo digo cota, no es cuta, cota, cota. No es cuyu, es coyo, cerro. Quelcaña, quelcaña. ¿Se fijan? Lo voy a hacer con otro color. Entonces, ¿qué quiere decir cachu? Hembra, ¿ya? Para distinción de género. Cachu, hembra. Macho, orco. Carwa, quiere decir llamo. O puede decir, puede ser caura, así como ese cambio entre la R y la W. Carwa o caura. Eso, para referirnos a la palabra llamo o llama. Entonces, aquí yo aplico estas dos. Cachucarwa. ¿A qué me refiero? A una llama. Llamo. Orco carwa. Llamo macho. ¿Ya? Para hacer esa distinción entre los géneros. Mientras no haya esa distinción, carwa es el animal. ¿Ya? El llamito. Cota, lago. O puede ser mar. O cualquier otra concentración de agua. Laguna, ¿ya? Etcétera. Coyo, cerro. Coyo. No es cuyu, coyo. Cerro. Quelcaña, con E. Se escribe con I. Quelcaña. ¿Qué quiere decir? Escribir. Ya, ahora continuamos con la consonante K aspirada. Surgen palabras como cana, caruru, kiri, o que es jere, mejor dicho, perdón. Quespe. Quespe. Ahí donde surge el apellido Quispe, Quespe.
quiere decir diamante, brillo. Hana, claridad. ¿Ya? Haruru, mañana. Haruru, mañana. Kere, es decir, fogón. Fogón. O el kere, el que empleamos en la clase anterior en el momento de la pagua. Ese objeto de lata que se ocupa como brasero para saumear. ¿Ya? Kere. Y el kispe, que quiere decir diamante. ¿Ya? O un brillo, pero emitido desde un diamante. ¿Ya? Diamante. Entonces, practiquemos la pronunciación. Tomamos el papel, nos acercamos a la boca y comenzamos a emitir consonantes aspiradas. Kana, kana, ¿ya? Karuru, karuru. Toma movimiento a la hojita. Kere, kespe. Ahora, imitamos también más palabras, pero simple. Kana, haruru, gire, ¿no? No se mueve la hoja. Entonces, ahí podemos identificar si estamos o no pronunciando bien una consonante aspirada. Luego tenemos las consonantes explosivas o glotalizadas. ¿Por qué? Porque surgen de la glotis. Son consonantes postdelares. ¿Cómo identificamos su vibración? Porque ocurre en el cuello. Acá vamos a emplear el término que era distinto a cara con cara. Cara, salado, con K de kilo. Ara. Ara, la vibración en el cuello. Persona que está desnuda o no tiene bien, está pelada también, nos podemos referir cuando una persona es calva. Ara. Y también un término que se usa como para referirse a la otra persona, ¿ya? Al extranjero, a la persona que no es del lugar. Ara. Acá Daritza Moscoso decía, mi abuelita decía cara a la gente blanca. ¿Es correcto? Claro, ¿Me ha respondido? claro, al otro, a eso me refiero, al otro, al que no es igual a mí, ¿ya? Ya por una condición, ya sea por diferencia biológica de piel o de condición por un extracto económico distinto, ¿ya? Ara. Y porque y viene del extranjero, ¿ya? Entonces como para referirse al otro, ara. Y bueno, es una palabra que tiene igual un peso histórico, porque también a la llegada de los españoles se tomó esta referencia como para referirse al extranjero, al cara. En la actualidad, bueno, en esos mismos términos históricos, sociales, económicos, podrían ser el gringo que llega con las transnacionales, el cara. ¿Ya? Continúo. Agua. Antes que continúe, acá nos preguntan cuál era el significado de cachu y cagua. Arriba. Ah, ya. Cachu, ¿quién pregunta? Pregunta Felipe Muñoz. Felipe Muñoz. Orco. Macho. Y cachu. Hembra.
¿ya? En términos para referirnos, no sé, al animal, o también para hacer distinción de género entre lo masculino y lo femenino. Bueno, eso, ¿ya? Te preguntaban por Cacho y Cargo. Ah, ya. Ah, cachucarwa. Bueno, cachucarwa es la llama, ¿ya? El animal ya con el género. Sí, llama. Eso quiere decir cachucarwa. Cachu, hembra, carwa, el animal, el llamo, ¿ya? O la llama. Entonces, como para hacer definición, así, distinción del género, se emplea el orco o el cachu. Talía también pregunta, ¿cómo distinguir cuándo reemplazar la U por la O? Cuando hay una consonante postvelar. La postvelar es la K o la X. ¿Quién pregunta eso? Talía. ¿Talia? Talía, ¿sí? ¿Talia? Ya. Cuando está la consonante K o la X. Ahí ocurre ese cambio fonético en la vocal. Esto. Cuando está cualquiera una de estas, sea aspirada, glotalizada, simple o la X, ocurre el cambio vocálico, ¿ya? La U por la O y la I por la E. Pero en el alfabeto, o en el abecedario, podríamos llamarla aymara, la O y la E no existen. Solamente en su pronunciación surgen esas palabras. Y que se asocian. No es que sean una O exactamente o una E. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Marisol pregunta, Carwa, no sé cómo pronunciarlo en realidad. Q-A-R-W-A-N-H-A, ¿me llamo? Caruana. Caruana. ¿Qué es lo que dijo? Marisol. Marisol. Sí, me llamo. Claro. O puede ser carguaja, al término ja o nh, que es más propio del lenguaje del idioma tarapaqueño. Muy bien, Marisol. Walique. Entonces, ya, tenemos la consonante K glotalizada, surge palabras como ara, arwa, uma, otra puede ser coragua, curagua, ¿ya? Ara, persona desnuda o sin bienes, es un término polisemántico, ¿ya? Significa muchas cosas. Agua y quebrada. Quebrada. Cualquier así montículo de zona rocosa que se entrelaza y genera lo que llamamos quebrada, agua, ¿ya? Pero si bien sabemos que en las quebradas suele fluir un río, ¿no? ¿Cierto? Y a sus costados crece vegetación. Bueno, eso es querwa, valle, aspirado. Jerwa, quebrada para referirnos a los cerros que están entrecruzados, agua. Eso, para notar diferencias en términos geográficos. Entonces, coma, limpia. Viene de limpieza, coma. ¿Ya? Y ahí también es como un compuesto un sufijo posesivo en segunda persona y el término verbo sanar, coya, limpia, coma, y coragua,
que es la onda. Bueno, la onda es un arma y también un instrumento para el control del ganado. En fechas festivas también se ocupa la onda, la coragua, por ejemplo, en el ondeo de membrillo, etc. ¿Hay alguna pregunta, consulta? ¿No? No, ya no hay más. Ya, entonces, ka, 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 cachu, carwa, cota, coyo, ka, cana, claridad, carwa, oh, caruru, mañana, jere, fogón, erwa, también entra dentro de la consonante aspirada, como les contaba, que quiere decir valle. Luego la consonante K explosiva, ara, desnudo, pelado, persona sin bien, agua, quebrada, agua, coma, de limpieza, coragua, onda. Bueno, entonces esas serían las consonantes, las cuales tienen un punto de articulación especial y hay que estudiarlas para no confundirnos con la consonante velar, que es la K, y la postvelar, que es la K. Entonces, cuidado con eso. Ejercicio, por eso le aconsejaba un vasito de agua, porque el estar reproduciendo constantemente palabras de esta índole causa ardor. Y bueno, es cosa de costumbre. Alejandro pregunta, ¿Kerwa se escribía Kerwa o Kirwa? Ah, ya. Valle es aspirada. Alejandro. Kerwa. Si notamos, pronunciamos erwa, no kirwa, porque no se puede. Tendríamos que forzar demasiado para poder sacarla ahí en limpio. Eso quiere decir valle. El valle surge entre medio de quebrada. Quebrada se dice agua, consonante explosiva. Kerwa, consonante aspirada. Jerwa. Se suele confundir igual con la J. La X con la J también se asocian. La I con la Y también ocurre eso en el Aymara. Y bueno, vamos a seguir viendo más reglas gramaticales. Estas son las consonantes que tenemos que estudiar. Sobre todo las aspiradas y las glotalizadas. Esa hay que poner mucha atención. Ya que las simples, bueno, se producen igual que en el castellano. Simple, cachu, cargua, cota, coyo, el caña. Consonante K aspirada, cana, cargua, jere, explosiva, ara, agua, coma, oragua. Como el sonido que emite el gallo. Voy a borrar. Ya. Entonces voy a sistematizar y a sintetizar estas consonantes que hemos abordado.
simples. Entonces, repito, bilabial, la P, alveolar, sí. La T, paletal, no, paletal sí. Alveolar, la CH, la K y la K, que es velar. Ahí voy a poner velar. Posvelar. Luego tenemos las aspiradas o expiradas. Con una H voy a acompañar siempre a la palabra. Y las notarizadas. La P como puño, arwa, ama, cauna, huevo, aragua. Eso está en la página del diccionario 8, número 8, página número 8 a la número 9. ¿Ya? Bueno, esto es gramáticas, ¿ya? Como les decía, el estudio de cómo se estructuran las consonantes, las unidades léxicas. Eso, bueno, va a estar al comienzo de cualquier material, sea diccionario o cualquier recopilación, traductor. Esa es la regla de las consonantes que tienen una articulación en especial, ¿no? Un tipo de pronunciar la palabra. ¿Alguna pregunta, duda? De las preguntas técnicas que ya fueron respondidas. ¿Sí? ¿Sí? Porque no se entendía la T por el reflejo, pero ya se respondió el caso. Ya, entonces, pero la persona no se molesten en preguntar si hay alguna duda o algo. Si quieren hablar también, ¿Ya? que digan que quieren, Si quieren, le activamos el micrófono y así lo hacen las preguntas. si desean compartir algún comentario, levantar la mano y se va a transmitir su audio, ¿ya? Como le aconsejaba en la clase anterior, tener un cuaderno de asignatura. Aquí también con dirección, también mejorar este tipo de grafías. Acá tengo otra pregunta. Alejandro nos pregunta ¿a qué se refiere con velar y posvelar? Ya. Nuevamente para que repita. Alejandro. Alejandro, la posvelar surge en esta zona bucal, ¿ya? En la glotis también se podría tener referencia en ese término. Y las velares, su vibración no ocurre en el cuello, ocurren dentro de la boca. Entonces, tenemos las velares, que es la K, la K y puede ser la J. Y las posvelares, la K y la K. ¿Ya? Esta vibración ocurre en el cuello. Y la X, claro, que es como una J con doble tiempo, bien raspada. Y que, bueno, hay palabras que también se confunden en el aymara, la J con la X. Por ejemplo, hay personas que Hayaya lo escriben con X y otras con J. Eso no quiere decir que esté bien ni mal. Es por un asunto de pronunciación, ¿no? Pero cuando uno dice Hayaya, es simple, Hayaya. Al tener una J, uno estaría cargando la palabra a Hayaya. ¿Ya? Eso entre otras palabras. No, espero que te haya quedado
Claro. Entre la diferencia entre la velar y la posvelar. Nos responde Yuspayalpa. Uspallata. Ya. Uspallata. Ocurre lo mismo con Hayaya. Hay otras personas que escriben Huspa, Harpa. ¿Ya? O Yuspa, Harpa. Y así lo escribió Alejandro. ¿Cómo lo escribió Alejandra? Como lo daba. Ah, ya. Alejandro. Bueno, ese término es para dar el agradecimiento, para, claro, de cordialidad. Hay personas que agregan la G en vez de J. Bueno, eso es una. La G es una consonante que no pertenece al alfabeto aymara. Entonces, palabra que esté la G va a ser un error ortográfico. Y Yuspajalpa, bueno, es una palabra compuesta entre castellano y aymara, que quiere decir Dios te lo pague. Entonces surge la alternativa de buscar como la originalidad de dar las gracias, y una de ellas es Paisuma. Paisuma. Que es compuesto entre dos palabras. Pai, que es para dar referencia a algo que está culminado, que termina. Pai. Y suma a bueno. ¿Ya? Entonces, Paisuma, como dar las gracias. Bueno, también hay que hacer una discriminación. Pues. Hay consonantes que, claro, que como la P, que está dentro del abecedario castellano, pero también no quiere decir que todas las consonantes del abecedario castellano están en el aymara. No, hay una discriminación, se omiten algunas. ¿Ya? Eso vamos a revisar ahora. Bueno, Pedro García lo sistematiza muy bien en su diccionario. Las consonantes de la aymara, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, las consonantes de la aymara están... La P, la T, la CH, H, la K, la S, la J, la L, la L, la M, la N, la Ñ, la W, Y y la R. ¿Ya? Esas son las consonantes que están dentro del alfabeto aymara, que son las que se toman del préstamo del castellano. Si no ven otra de las consonantes del castellano es porque en el aymara no se emplea. ¿Ya? Por ejemplo, la G o la D, entre otras, y que están en reemplazo. En vez de B es W y la G, la J. Entonces, esto es español, aymara. Y bueno, el aymara posee tres vocales. Abierta, la A, y cerradas, la I y la U. Voy a dejar esto mientras tanto para que lo puedan anotar.
¿ya? Las consonantes que están dentro del aymara. Por ejemplo, Abyayala, que se suele escribir con B, más propio del aymara sería con W. Abyayala. ¿Ya? Abyayala, si estamos empleando el aymara, sería un error ortográfico incluir la P. O la G, de gato. O, no sé, como Koya Suyu. La gente le suele escribir así. Koya Suyo. Bueno, es un error. Porque la O no se omite. Más propio sería Koya Suyo. ¿Ya? Por eso es sumamente importante la aymara para emplear términos que son de relevancia y tener una base lingüística, ¿ya? Para referirnos a términos de envergadura. Acá hay una pregunta de Natalia que ¿Ya? dice, ¿y ese Abyayala que se dice en Bolivia tendrá que ver con un tipo de aymara específico según la zona? ¿De dónde surge la palabra yayala? El Abyayala es escrito con B. Eh, con B. Sí, pero te repito la pregunta. No, es un error. Es un error que se produce por cómo uno escucha la palabra y la escribe, sin teniendo la base lingüística apropiada. ¿Ya? Es lo mismo que ocurre cuando escribimos en ocasiones aymara con dos vocales juntas. Aymara, eso es un error. Es un error ortográfico de la regla gramatical porque no pueden haber dos vocales juntas. ¿Ya? Entonces, en ese caso es aymara. Eso está bien. ¿Ya? Y ese fenómeno ocurre, claro, con los lugares de referencia a ciudades, y tiene mucho que ver con el estudio de las toponimias, el tener esclarecimiento de base lingüística de los nombres de lugares, de ciudades, ya sea pueblos, zonas, regiones, etc. Lo mismo ocurre con la misma palabra de nuestra ciudad Iquique. Entonces, una de las reglas gramaticales, reitero, es que no pueden haber dos vocales juntas. Y cuando son similares, por ejemplo, Iquique o otra palabra como Aymararu, se pone un signo de puntuación de dos tiempos. Suspensivo, creo que es el nombre técnico. Por ejemplo, así. A eso me refiero. Los puntos suspensivos cuando dos vocales se encuentran, como cuando componemos la palabra Aymararu, es decir, Aymara y Aru. Entonces, esto en se enlaza. Se enlaza. Aymararu. ¿Ya?
Entonces, si ven textos en Aymara, van a ver ciertos compuestos que van a estar con este tipo de puntuación. Entonces, y eso es parte de las reglas gramaticales. Al igual que cuando hay una consonante postvelar, sea una K o una X, el cambio vocálico en la pronunciación, pero en la escritura se mantiene ya sea la I o la U. Natalia de nuevo nos pregunta qué significa Aru. Aru, voz, o es polisemántico. Puede referirse a voz, a palabra, a letra, lenguaje. ¿Ya? Eso quiere decir Arunati. Entonces, cuando nos referimos a Aymararu, como estamos interpretando a la lengua aymara. Pero, de hecho, ya la palabra aymara es una composición donde está el término Aru. Vamos a ver, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a componer la palabra aymara. Bueno, es una composición de 3 palabras. De Jaya, que quiere decir a toda la referencia a lo antiguo, a lo lejano, a lo que ya fue, ¿ya? O lo que está también muy lejos, ya inalcanzable. ¿Ya? Luego la palabra Mara, que quiere decir año, ¿ya? Año, y bueno, no es precisamente al año occidental, sino más bien a un periodo, a un tiempo, a un ciclo. ¿Ya? Ahí surgen también palabras como el Maya Kamara, ¿ya? El Mara. Y luego el Aru, que quiere decir voz, lenguaje, palabra. Y estas 3 componen la palabra Ay, Ma, Ra. Ay de Jaya, Mara de año, y el Aru, que tiene también sentido dentro de esta misma composición. Y que quiere decir lenguaje de los antepasados. ¿Ya? Eso quiere decir Aymara. Es un idioma. Entonces, el Aymara, ¿cuál es una de su asociatividad? El lenguaje. Y eso es lo que lo convierte en pueblo, en nación. Y se va también determinando un territorio por el que en ese lugar se está desarrollando producciones provenientes del Aymara. Acá Cintia Paucay pregunta cómo se diferencian las palabras de acuerdo a su tiempo, presente, pasado y futuro. Ah, sí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a trabajar en los tiempos. Pero de manera simple, bueno, es que igual es complejo eso, ¿ya? Pero sí hay formas de referirse al tiempo pasado, presente y futuro. Y bueno, para eso también necesitamos este tipo de aclaraciones y nociones de la gramática para tener coherencia en el desarrollo de palabras y para poder componerlas, como muy bien decía, en el tiempo pasado, presente y futuro. Bueno, ¿qué más puedo decir con referente a eso? Bueno, en los tiempos, ya sea presente, pasado y futuro, van a haber cuatro maneras de referirse.
de acuerdo a los pronombres personales, sean primera persona, segunda persona, tercera persona y cuarta persona, ¿ya? Ahí tenemos al Naya, Juma, Jupa y Guasa. Entonces también eso se va a ir entretejiendo para ir como definiendo la oración en un tiempo correspondiente. Así que es muy complejo, eso lo vamos a ver más adelante, en una clase más adelante. ¿Alguna otra palabra a consultar? Sí, hay acá algo que escribió Natalia Piñones. Dice, dentro de ese contexto, entendiendo que el aymara no fue una lengua escrita, ¿cómo se llega a normar y a reglamentar ortográficamente esa lengua? Los lingüistas, los sociolingüistas, en este caso profesores, personas que estén implicadas en el desarrollo de la lengua, de acuerdo a acuerdos comunes que se vayan tomando en encuentros, congresos, se va definiendo el alfabeto, el grafemario aymara. De hecho, el grafemario aymara de Chile creo que se acordó en el año 96, si no me equivoco, se estandarizó el primer grafemario aymara. Y ahí donde brota la producción de Pedro García Choque. ¿Ya? Pero bueno, esa es una instancia de muchas que han ocurrido entre los países Bolivia, Chile y Perú, donde mayormente la población hablante de la aymara. Y en ese caso, claro, hay vacíos gramaticales en el contexto local y que se pueden emplearse los préstamos lingüísticos provenientes de otras zonas, ya sea del Alto, de Puno, etcétera. Nos vamos complementando, estandarizando el idioma. Y ahí surge este conjunto de reglas y normas gramaticales. Y ahora Patricia García dice, entonces el grafemario está compuesto por 27 consonantes y 3 vocales, ¿cierto? Sí, Integrando la variante NH. sí. La variante NH es local, tarapaqueño. Entonces, acá en el contexto ya local, tenemos problemas en el desarrollo del lenguaje porque, como les comentaba hace un rato atrás, hay muchos hablantes nativos que no saben escribir, no saben leer. También el producir escritamente por lo que escuchamos y provocamos errores ortográficos y hay una descomposición de la estandarización. Entonces, esto también es un ejercicio de cobertura, ¿ya? Para más o menos ir estandarizando primero que todo y luego normalizando. ¿Y cómo normalizamos? Mediante una planificación lingüística. Y eso es lo que a este país les falta, bueno, al Ministerio de Educación y cobertura sobre todo. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Iquique se imparte la asignatura solamente en los colegios corporativos de la municipalidad de la ciudad. Y el resto quedan enajenados o marginados del lenguaje. Y eso también ocurre por un asunto de relaciones entre el pueblo y el Estado y se crean no sé, choques que son ocasionados por el mismo racismo histórico, institucionalizado. Así que, bueno, esta clase y la próxima, de acuerdo a nuestro programa, van a ser de aclaraciones y de nociones gramaticales para tomar una base lingüística apropiada, correcta, con el fin de ir abriendo espacios formales con el idioma aymara.
Así que, bueno, mis preguntas van a ser si se comprende o no las diferencias de estas para en la clase reforzar ¿ya? La distinción entre las consonantes aspiradas y glotalizadas, el uso de las vocales, el cambio que sufren al momento de ser pronunciadas mediante una consonante postvelar, ya sea la K o la X, entre otras reglas gramaticales. Ya estamos culminando en la clase del día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes, sobre todo en este día conmemorativo al día fatídico de la heroína lideresa aymara Bartolina Sisa. Así que un maha chahayaya, un gran saludo. Kumantawi, Gila Kuyayanaja, un abrazo a cada uno de ustedes. Y Paisuma, Chuspa Harpa, Hiki sin cama.